Bien, hermanos queridos, en el marco de lo que es esta campaña evangelística Transformados, hacemos un espacio para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Y me place presentar delante de ustedes a alguien que es un hombre serio, buena gente, trabajador, pero sobre todo con espíritu de servicio. Evidencia de ello es que a pesar de su apretada agenda y de ser secretario ejecutivo de la Asociación Dominicana del Norte, cuando lo invitamos gustosamente aceptó venir a estar con nosotros acá los veganos. Así que quiero dar la bienvenida a mi amigo Pastor Carlos Acosta, que viene acompañado de su familia. Alzamos nuestras manos para dar la bienvenida a la family completo, ¿verdad? Y al pastor también. Ustedes lo ven flaco, pero él come también, ¿ok? Bendiciones, feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Me van a dejar solo, pero está bien, no hay problema. Que el Señor pueda bendecirles grandemente. Un placer para mí estar acá en la iglesia central de La Vega. Hacía mucho que no hablaba desde acá, hace unos 20 años casi, ¿verdad? 2023, 2003, 2004, cuando vine a colportar. Todavía, sí. Así que un placer para mí poder estar con ustedes en esta mañana. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro y oramos? Querido Dios, gracias una vez más porque tú has estado en esta iglesia con cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y la oportunidad de poder adorarte. En estos momentos queremos que tu Espíritu Santo tenga nuestros corazones, nuestras mentes abiertas para poder recibir tu mensaje a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y voy a iniciar con una pregunta en esta mañana. ¿Qué es un héroe? ¿Alguien sabe lo que es un héroe? Alguien que ha logrado una hazaña, ¿verdad? ¿Qué es un héroe para usted? ¿Alguien más? Alguien que se sacrifica por los demás, ¿verdad? ¿Qué es un héroe? Un salvador. ¿Qué es un héroe? Una persona que ayuda a los demás. Interesante. ¿Alguien más? Vamos a darle una oportunidad a alguien más. Alguien que logra algún objetivo, ¿verdad? No sé si ustedes notan que todas las definiciones de héroes que damos tienen que ver con hacer algo por otra persona. Por lograr, ¿verdad?, hazañas en favor de otros. Y en todas las culturas, siempre las personas que se han enfrentado a la adversidad con valentía, han inspirado a otros con sus acciones, con sus sacrificios y sus corazones valientes. Y han grabado el merecido título de héroe en los anales de la historia. A estas personas a menudo se les recuerda en películas, cuentos épicos, mitos y leyendas de pueblos y culturas antiguas, danzas y canciones de pueblos lejanos, y en las profundidades de las cuevas pintadas a mano encontramos también esas hazañas heroicas registradas, porque estas hazañas trascienden el tiempo y el espacio. Pero la pregunta que cabe hacerse es, ¿qué sucede cuando los héroes se enfrentan a su peor enemigo? ¿Cuál es el peor enemigo de un héroe? ¿Seguro? ¿Están seguros? ¿Qué tal si yo le digo que el peor enemigo de un héroe es la duda, la soledad y el miedo? Son esos sentimientos que acechan en la oscuridad y amenazan con hacer añicos su espíritu valiente. Lo paradójico es que son los mismos sentimientos que el resto de nosotros, los seres humanos comunes y corrientes que no nos consideramos héroes, enfrentamos
y experimentamos con bastante frecuencia. Y esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Son los héroes siempre decididos y valientes? ¿Cómo nace un héroe? ¿Podemos usted y yo convertirnos en ese héroe que rescata a la princesa, que recupera el tesoro, o la heroína que lucha contra los prejuicios sociales y se gana la aclamación mundial? Porque los héroes no son solo aquellos que hacen algo extraordinario y obtienen el reconocimiento de todos, sino también aquellos que se atreven a desafiar su realidad, a afrontar sus miedos y lograr la trascendencia mediante la muerte del yo. Repito, contrario a la definición que constantemente tenemos en nuestra cabeza sobre héroes, los héroes no son solamente aquellos que hacen cosas extraordinarias a favor de otros y obtienen el reconocimiento de sus contemporáneos, porque una persona, al atreverse a desafiar su propia realidad y enfrentarse a sus miedos y trascenderlo, la persona se convierte en un héroe. Obviamente, el camino hacia la gloria no es fácil ni tampoco lineal. Sin embargo, a lo largo de las historias de héroes nosotros encontramos ciertos patrones y arquetipos. En cualquier historia de héroe usted va a encontrar obviamente al héroe, la figura del héroe. Va a encontrar el villano, va a encontrar al mentor y va a encontrar que antes de que el personaje se convierta en el héroe que todo el mundo reconoce, viene lo que podríamos llamar la transformación del personaje. Si usted mira cualquier historia de héroe, donde quiera que sea, en la Biblia, en la literatura, en la cinematografía, en la mitología, esos patrones están ahí presentes. Y estos patrones se repiten. ¿Por qué? Porque sencillamente reflejan experiencias y retos universales a las que nos enfrentamos todos los seres humanos. Y estas historias no solamente nos entretienen y nos emocionan, sino que también nos ayudan a comprender y a procesar nuestras propias experiencias para encontrarle sentido y propósito a la vida. Obviamente, no todas las historias que hablan de un héroe enseñan buenas lecciones, ¿verdad que sí? Pero sí plantean cuestiones humanas profundas que nos hacen confrontar nuestras propias ideas acerca de la realidad. Un autor muy famoso llamado Joseph Campbell escribió un libro titulado El héroe de las mil caras. Y él, analizando todas las historias de héroes, muchas historias de héroes, descubrió que quienes se convierten en héroes siempre siguen un patrón de transformación a lo largo de la narración. Dentro de la primera etapa del viaje de un héroe, él muestra tres fases. La primera fase es el llamado a la aventura. ¿Cuál es la primera fase? La segunda fase es la decisión de aceptar o rechazar el llamado. Y la tercera fase, etapa, el cruce del punto sin retorno. Todas las historias que hablan del nacimiento de un héroe o de la transformación de un personaje empiezan así. Los relatos, incluso que siguen la narrativa aristotélica, comienzan con la realidad inmediata del protagonista, mostrando su monotonía, su rutina. Si usted va a la Biblia o a la cinematografía, usted puede pensar en cualquier héroe que se le ocurra y usted va a encontrar al héroe ¿cómo? En su rutina, en la monotonía. En la Biblia usted va y encuentra a Gedeón ¿cómo? Destruyendo Madianita a 2 manos. Lo encuentra allí apurado, tratando de moler el trigo para esconderlo, porque tenían miedo de que vinieran los madianitas y los robaron. Estaban buscando cómo terminar de molerlo rápido, trillarlo rápido para guardarlo allí. Empiezan donde se muestra allí la monotonía y la rutina del héroe. Esta primera imagen establece incluso el tono y la atmósfera y el estilo,
Y con frecuencia se presenta ahí el protagonista en su modo o en su panorama de antes. Lo que era antes de que ocurriera ¿qué? La transformación, antes de que la persona iniciara ese camino a la transformación. El relato revela que el héroe se encuentra, o el potencial héroe se encuentra en un estado de equilibrio, de tibieza, de comodidad e incluso de resignación. Muchos de esos héroes usted los mira en la cinematografía y son el hazme reír de todo el mundo, le hacen bullying, son personas que nadie le presta atención. Nos muestra allí que en ese estado, si la persona se mantiene así, no va a llegar a la grandeza. Para que al personaje le ocurra algo extraordinario, debe experimentar algo fuera de lo común. El llamado a esa aventura es cuando quizás de forma repentina, pero siempre decisiva, se produce un acontecimiento que altera radicalmente ese equilibrio en el que se encuentra, esa monotonía, esa rutina, y la carga de la realidad del protagonista oscila entre lo positivo y lo negativo. Ese llamado a la aventura es un acontecimiento que nos sacude porque hace perder el control y nos incita a querer responder a ese llamado. A manera de ilustración, para ir ya aterrizando, vamos a parafrasear una historia muy conocida que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. No la vamos a leer completa, no vamos a leer el capítulo, ¿verdad?, completo, porque es una historia bien conocida, pero sí vamos a puntualizar algunos asuntos. Cuando nosotros miramos el relato, nos damos cuenta que ya la tarde había caído, y junto con la tarde, los sueños y las ilusiones de aquel pueblo polvoriento y seco a orillas del mar. Hacía mucho tiempo que no llovía, el sol brillaba donde rompían las olas, y el calor era tan agobiante que distorsionaba los pensamientos de los aldeanos. A lo lejos hay una mujer con los ojos hundidos y arrugados por el sol y por la tristeza. Tantos poetas como filósofos dicen que los ojos son la venida del alma, y los ojos de esta mujer revelaban las tormentas que había en su corazón. Esta mujer alterna sus pensamientos desesperados con la búsqueda de unos trozos de madera, porque aquel día había decidido hacer un último esfuerzo, rendirse y morir. Lo había intentado todo para sobrevivir y ya no le quedaba absolutamente nada. Su marido había muerto y su hijo yacía en cama, enfermo, dentro de su casa, pálido, con los ojos, con los huesos sobresaliéndole a causa del hambre. Y ella durante toda la mañana había intentado conseguir comida sin éxito. En su cocina solo le quedaba un poco de harina y aceite. Tan poco que se podía ver el fondo de los recipientes. Aún está ella concentrada en su desesperación cuando se da cuenta que una sombra ha interrumpido su diálogo interior. Levanta la vista y entrecerrando los ojos distingue a un hombre que, a juzgar por sus calzados, llevaba varios días caminando. En ese momento es cuando el profeta Elías la llama. Sediento y hambriento, le suplica un trago de agua y un trozo de pan. Los llamados a la aventura surgen de formas que desafían la realidad y provocan conflictos externos o internos en los héroes potenciales. Y en algunos casos parece ilógico e irracional aceptar tales llamados. Sin embargo, son el primer ingrediente en la transformación del personaje. Y yo hago un alto y te pregunto, ¿a qué te ha llamado Dios que te parezca ilógico de aceptar? ¿Te ha llamado Dios? Dios nos llama a cada uno individualmente a cumplir un sueño, un propósito y un viaje hacia una aventura donde nos ofrece cosas inimaginables. Pero el llamado que Dios hace desafía nuestros sentidos y puede generar preguntas como las siguientes. ¿Cómo puede ser justo pedirle a una viuda lo último que le queda para sobrevivir?
No tiene lógica. ¿Cómo puede Dios pedirnos que perdonemos a nuestros agresores? ¿Tiene lógica? No tiene lógica. ¿Cómo puede Dios pedirnos que perdonemos a aquellos que nos hacen daño, que amemos a nuestros enemigos? Ilógico totalmente. ¿Cómo puede Dios pedirnos que guardemos el sábado a riesgo de perder nuestros estudios o la carrera? ¿Cómo puede Dios pedirnos que diezmemos cuando el poco dinero que nos llega no nos da ni siquiera para cubrir los compromisos financieros que tenemos? ¿Cómo puede Dios pedirnos todo lo que tenemos? ¿Cómo puede Dios pedirnos que renunciemos a aquello que más nos gusta, a lo que más queremos? ¿Es que Dios está ciego, no ve nuestra realidad? Cuando esas preguntas llegan, no es raro sentir la tentación de rechazar el llamado. Si esto te ha pasado, no te preocupes ni te vuelvas loco, porque es solo un indicio de que el egoísmo humano se aferra a nuestra alma como un parásito que trata de controlarnos e impedirnos que tomemos la medicina necesaria. Le pasó a la viuda y nos pasa también a nosotros. Y es en ese momento donde tenemos el desafío de aceptar o rechazar el llamado, de aceptar la invitación y seguir adelante o quedarnos en el estado en que nos encontramos. Volviendo a nuestra historia de la viuda de Sarepta, considera la respuesta que ella da a las repetidas peticiones del profeta. En el versículo 12 del primer libro de los Reyes, capítulo 17, ella dice: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Su respuesta ejemplifica las situaciones en que las personas no tienen ni siquiera lo estrictamente necesario para sobrevivir, por lo que se aferran, se enganchan, se pegan, abrazan lo poco que tienen o lo único que tienen por miedo a perderlo todo. La viuda podría incluso haber llegado a la conclusión de que su vida no tenía ningún tipo de sentido. Probablemente atravesaba un momento de incertidumbre y de miedo. No parecía haber esperanza. Era una mujer que había perdido a su marido y luchaba por alimentar a su hijo enfermo en una época de escasez. Desde una perspectiva social era vulnerable y estaba marginada. Era una viuda sin recursos en una época, en una sociedad en la que las mujeres solían ser denigradas y dependían de la protección de los hombres. Es probable que como la viuda estemos viviendo una situación difícil, sin trabajo, con un matrimonio hundido. ¿Saben cuántos matrimonios tenemos que los vemos entrar por esas puertas y sentarse juntos y entrar y irse juntos y viven juntos? Pero hace tiempo que cada uno está por su lado. Pero tenemos que mantener la apariencia por lo que pudieran decir en la iglesia o por los niños, porque los niños no pueden darse cuenta que ya papá y mamá hace tiempo que están cada uno por su lado. Podemos estar quizás fracasando en la escuela o endeudados hasta el cuello a pesar de nuestra aparente prosperidad. Y por mucho que nos esforzamos, no conseguimos lo que buscamos. Sin embargo, Dios conoce todos nuestros corazones y comprende nuestras necesidades. Por eso Elías le dijo en el versículo 13 y versículo 14, no tengas temor. ¿Por qué Elías comienza diciendo, no tengas temor?
porque el temor es el enemigo número uno del ser humano. Quizás pudiésemos pensar que el enemigo es el diablo, que el enemigo es la deuda que tenemos, que el enemigo es nuestro cónyuge, que el enemigo es el jefe que tenemos. No. La Biblia está más que demostrado que Dios al diablo hace tiempo que lo venció. La Biblia está demostrado que no hay problema que Dios no pueda resolver. Lo que nos impide apropiarnos de las bendiciones y del poder infinito de Dios es el temor. Porque el temor nos paraliza. El temor nos impide ejercer la fe y la confianza en Dios. El temor no nos deja ver más allá de la situación que estamos atravesando. El temor nos hace aferrarnos a lo que tenemos porque decimos, lo único que tengo es esto. Y si lo suelto, entonces ¿con qué me quedo? Y tenemos miedo de quedarnos en el aire. Cuando Dios nos ha dicho hace tiempo, oigan, olvídense, busquen primeramente el reino de Dios y olvídense de lo demás, que yo lo demás puedo dárselo. Elías le dice a la viuda, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero vuelve a insistir, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Esta promesa demuestra que Dios cuida de todas las necesidades materiales y emocionales de sus hijos. Aunque la viuda estaba en una situación desesperada y sin recursos, Dios en la persona de su profeta la visitó y le ofreció una invitación para cambiar de vida. Lo que pidió a cambio, lo único que pidió a cambio, fue que su petición ocupara el primer lugar. Muchas veces, aunque anhelamos la bendición de Dios, no estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y necesidades. Y dar a Dios el primer lugar significa reservar tiempo y recursos para Él. Dios nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar antes que cualquier otra cosa, incluyendo a nuestra familia y amigos. Nos pide que hagamos sacrificios para servirle, aunque eso signifique renunciar a lo último que nos queda. Significa poner sus mandamientos, sus principios y valores por encima de nuestros propios deseos y necesidades. Hacer esto nunca ha sido fácil. Por eso es que tantos rechazan el llamado. Pregúntenle al joven rico. O quizás no tenemos que ir tan lejos. Quizás pudiésemos preguntarnos a nosotros mismos cuántas veces hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha pedido por esto mismo. ¿Qué promesa te ha hecho Dios, mi querido hermana y mi querida hermana? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Dios está siempre presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Conoce nuestras necesidades y siempre está dispuesto a satisfacerlas. Pero para eso debemos de cruzar el punto sin retorno. El punto sin retorno es una barrera donde convergen todos nuestros conflictos internos o externos para impedir que el héroe potencial tome la decisión de aceptar el llamado. Es donde la realidad choca con el llamado y la persona tiene la oportunidad de aceptar la promesa o de rechazarla. Una vez que se cruza el punto sin retorno, la vida nunca volverá a ser la misma. Cuando una persona recibe un llamado de ese tipo, aceptarlo no es una decisión que la persona debe tomar libremente por sí misma, no por engaño, no por error, no por manipulación. Debe ser una aceptación personal y firme al llamado. En el caso de la viuda, tras oír la promesa y cuestionarse su existencia, tenía la capacidad de cruzar
o no ese umbral, de actuar o ceder a la duda y agarrar su pan, su poco de harina y su poco de aceite y resolver ella lo que iba a resolver en el momento, como dijo, prepararlo para mí y mi hijo, comerlo y morirnos. Y ya. Pero se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había acumulado a lo largo de su existencia y se dio cuenta que nada le había aportado la satisfacción y la plenitud que anhelaba. A pesar de haber invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo y energía, se sentía insuficiente y agotada. Sin embargo, en medio de su desesperación, se dio cuenta de que había alguien que podía llenar ese vacío, satisfacer sus necesidades y ser más que suficiente para ella. Era Dios quien la llamaba a una aventura inimaginable y extraordinaria a su lado. Y se dio cuenta que solo a través de su amor y su presencia podía encontrar la verdadera felicidad y el sentido de la vida. Y así que con una firme determinación horneó el último bocado de pan, quemó sus barcos y derribó sus puentes. Ya no había vuelta atrás y decidió confiar en Dios en una forma en la que pocas personas llegan a experimentar. En ese cruce del punto sin retorno fue un punto similar en el que estuvo la viuda, fue un punto similar cuando David llegó al campo de batalla y vio al gigante cara a cara. Una cosa es decir, déjenme lo que yo voy a resolver y en el nombre del Señor yo voy a enseñarle a este gigante que hay un Dios en Israel. Y otra cosa es llegar al campo de batalla y estar cara a cara frente a la situación, frente al problema, frente al gigante. Fue en un punto similar cuando Abraham decidió dejar caer el cuchillo, levantar el cuchillo para dejarlo caer sobre su hijo Isaac. Porque siempre esta decisión llega en un punto de extrema necesidad humana. Y es allí cuando el futuro héroe tiene la oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Pero él o ella debe encontrar el valor y la fe para aceptar el llamado. Porque este llamado que Dios hace es una invitación a unirse a algo más grande que uno mismo, a una misión más importante que nuestros propios intereses personales. Aceptar el llamado significa estar dispuesto a afrontar retos, a salir de la propia zona de confort y de comodidad y tomar partido de la vida tomado de la mano de Dios. Es muy fácil quedarme allí con lo poco que tengo, aunque me esté llevando quien no me trajo. Porque si suelto lo poco que tengo, quedo ¿cómo? En incertidumbre, inseguro. A nosotros los seres humanos nos gusta la seguridad. Por eso es que cuando uno mira el llamado que Dios le hace a Abraham, que estaba en su tierra con toda la riqueza del mundo, un lugar estable, y Dios le dice, oye, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La Biblia no presenta que Abraham cuestionó, ni preguntó, ni siquiera pidió que le enviaran la ubicación de para dónde iba. La Biblia sencillamente dice que Abraham se levantó y se fue. Estaba en su zona de confort. A nosotros los seres humanos nos gusta tener nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro asegurado. Pero Dios nos llama a salir de nuestra zona de comodidad. Porque es probable que nos sintamos tan seguros en nuestra propia zona de seguridad que no nos damos cuenta que eso es lo que nos está impidiendo alcanzar el potencial que Dios tiene para nosotros y recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Aceptar el llamado, repito, es estar dispuesto a salir de esa
zona de comodidad y tomar partido por la vida tomado de la mano de Dios. Duele. A veces es fácil, tal vez no. Sin embargo, a menos que decidamos cruzar ese umbral, no podremos experimentar una vida de transformación y de bendición. Así es como nace un héroe. Aunque aún nos quede un largo camino por recorrer, hemos iniciado el proceso cruzando el punto sin retorno. La viuda aprendió que cuando se toma una decisión valiente y se abandona todo lo conocido, se puede experimentar una vida llena de propósito y realización que va más allá de las riquezas y posesiones materiales. Desde aquel día, en efecto, harina y aceite no fueron el problema. No faltaron, pero lo más importante fue que vio el poder de Dios en su vida y en la de su hijo y nunca volvió a ser la misma. Mis queridos hermanos, entregarlo todo a Dios puede parecer aterrador, pero es necesario si queremos ver multiplicado el harina y el aceite en nuestras vidas. Al renunciar a nosotros mismos y aferrarnos a Dios, podremos experimentar su presencia y su poder. Pero incluso, aunque una persona acepta el llamado y haya iniciado el viaje, no es fácil aceptar los cambios y las bendiciones que conlleva la transformación. No ha sido así en el pasado, no lo es en el presente ni lo será en el futuro, porque, repito, implica renunciar a lo que somos, a lo que tenemos, morir a nuestro ego. Es un proceso donde Dios nos llama a aventurarnos fuera de nuestra zona de comodidad y enfrentarnos a retos, a incertidumbre, a desafíos, peligros. Y es en ese punto donde el enemigo aprieta y asedia para que no tomemos la decisión de cruzar ese umbral, de seguir adelante, sino que nos quedemos estáticos años y años, no avanzamos, sentimos que estamos ahí estancados. ¿En qué etapa de tu vocación te encuentras en esta mañana, en este momento? Es posible, como dije anteriormente, que te encuentres en un punto donde sientas que estás atascado y que no avanzas. Cuando analizas tu caminar con Dios, tu vida espiritual de 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20 años atrás, te miras y ves la misma rutina. No ha ocurrido nada especial ni extraordinario en tu vida. Dices, no tengo nada que decir acerca de mi experiencia con Dios. En mi vida no ha pasado nada fuera de lo común, de lo normal, a pesar del Dios poderoso que tengo. Nada más me vuelvo a escuchar testimonio en la iglesia y en diferentes medios de lo que Dios hizo por fulano allá, y lo que hizo por allá y lo que hizo por acá. Pero yo no tengo nada que decir. Este es el momento de ejercitar la fe y confiar en que Dios actúa de forma sutil. Este es el momento de que si no has cruzado el punto sin retorno, es hora de que te prepares para hacerlo. Hornea ese último bocado de pan al que estás aferrado y ofréceselo a Dios. Deja que Él tome el control de tu vida, tome las riendas de tu existencia y te lleve donde Él quiere que vayas. No tengas miedo de avanzar. Deja atrás la duda y el miedo. Sigue adelante, porque con Dios de tu lado no hay nada que pueda impedirte que seas un héroe o una heroína de la fe. Dios está dispuesto a obrar grandes cosas en tu vida, pero tienes que dejar atrás la duda y el miedo.
Tienes que soltar aquello a lo que te estás aferrando. Aunque te sientas vulnerable, aunque te sientas con incertidumbre, aunque te sientas inseguro, no hay nadie que haya dejado todo y lo haya puesto en las manos de Dios que se haya lamentado en el futuro. Pero ahora es que necesitamos ejercer la fe, cruzar ese punto sin retorno, dejar a un lado aquello que nos impide que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas. Yo no sé en esta mañana qué es lo que te está impidiendo disfrutar una vida plena en Cristo Jesús. Disfrutar las bendiciones que Dios tiene para ti. Yo no sé cuál es la situación que estás pasando, pero yo sí te puedo decir en esta mañana que como la viuda, si sueltas aquello a lo que te has aferrado y confías en lo que Dios quiere hacer, tu vida nunca, nunca será la misma. Yo recuerdo en un momento de mi vida, llegué aquí a La Vega precisamente en ese momento. Después de haber lidiado con una enfermedad y el Señor haber hecho un milagro y haber estado estudiando teología en la universidad, que mi padre me expulsó de la casa porque él no quería que yo estudiara para pastor. Yo quedé en la calle, sin un lugar donde vivir, sin un lugar, sin qué comer. Y después de haber batallado, decidí que iba a colportar porque yo quería cumplir el propósito que Dios tenía para mí en mi vida. Y recuerdo que en ese momento era un periodo bastante difícil porque yo nunca había estado lejos de mi familia, nunca había estado en la calle, nunca me la había tenido que bandear por mí solo. Y era un periodo de incertidumbre, a veces uno tenía ese sentimiento de que qué iba a ser de uno. Mi papá me estaba ofreciendo que me fuera a estudiar a Estados Unidos, que él me iba a pagar lo que yo quisiera, a Francia, a Israel, me ofreció varias opciones, a donde tú quieras yo te lo pago. Tenía la opción de irme a lo seguro y quedarme tranquilo y cómodo, o de quedarme en el limbo, entre comillas, ¿verdad? Porque aquel que se pone en las manos de Dios confiando en el llamado que Dios le ha hecho, uno tiene que estar seguro. Por eso comencé hablando del llamado. ¿A qué te ha llamado Dios? Porque si Dios te llamó a algo, tienes que confiar en que Él que te llamó va a hacer la provisión para que ese llamado, ese sueño que Él tiene para ti se cumpla en tu vida. Recuerdo que me tocó venir en ese periodo, en ese lapso, me tocó venir acá a La Vega. Fue cuando conocí, ¿verdad?, esta iglesia y muchos de los hermanos que están acá presentes. Yo recuerdo que, no sé si está ahí, era acá atrás el cuartito donde dormía. No sé si era acá o allá atrás, pero y aquí pasé un tiempo, pero era un periodo de incertidumbre. ¿Qué será del futuro? ¿Qué será del mañana? Y lo mejor que uno lo mejor que yo quizás pudiera describir el momento era miedo. Yo tenía todo seguro, mi futuro asegurado, y lo solté para aventurar. Digo aventurar porque el momento era difícil y hay momentos en los que uno no tiene claro qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios va a hacer. Y ahí es donde uno tiene que ejercer la fe, porque cuando las situaciones se ponen duras, se ponen oscuras, uno dice, bueno, Dios me llamó. Y si Él me llamó, Él tiene todo claro para mí. Aunque yo no lo pueda ver, yo decidí confiar en que Él tenía el control y Él en su tiempo, en su hora y su momento iba a hacer lo que tenía que hacer. Y por la gracia de Dios, el Señor abrió las puertas y fue guiando, fue dirigiendo. Utilizó muchas personas, muchos hermanos acá que nos dieron el apoyo que necesitamos en estos momentos, no lejos de su familia. Y encontramos hermanos que nos abrieron las puertas de sus casas, que nos apoyaron, nos abrieron las puertas de la iglesia.
Y el Señor poco a poco fue poniendo las cosas en su lugar. Por la gracia de Dios, no tengo hoy que lamentarme de las decisiones que tomé, de que decidí seguir el llamado de Dios y hacer su voluntad por encima de todo. Yo no soy más especial para Dios que ninguno de ustedes. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, al igual que como quiere hacerla, continuar haciéndola en la vida. Pero nosotros debemos encontrar el valor de decirle, Señor, hasta aquí me sigo aferrando a lo seguro, aquellas cosas que yo creo que son las que me van a dar la felicidad y que al fin y al cabo no han hecho más que amargarme la existencia y no me han dejado explotar el potencial o descubrir el potencial de mi vida en tus manos. Hoy, querido Dios, yo tomo la decisión de cruzar ese punto sin retorno y arrojarme en tus brazos, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que no puedo ver el camino claro, pero confío en que en tus manos son las mejores manos en las que yo pudiera estar. Hay alguien en esta mañana que quiere decirle, Señor, yo quiero confiar en ti como no lo he hecho hasta ahora. Yo quiero poner en tus manos mi vida, mi trabajo, mi matrimonio, mi vida espiritual, mis decisiones. Yo te voy a pedir, por favor, que te pongas en pie. Yo quiero, querido Dios, que tú me ayudes a hornear ese último bocado de pan, a buscar ese poquito de harina y de aceite que me queda. Y aunque me quede sin nada, ofrecértelo a ti. Porque ese es el principio de una vida de propósito y realización en el nombre del Señor. Vamos a orar. Querido Dios, en esta ya tarde, venimos ante ti con nuestros desafíos, con nuestras luchas, con nuestras dificultades, con nuestra incertidumbre, con nuestros miedos, para decirte, oh Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas confiar en ti. Nos permitas dejar atrás la duda, el miedo. Y, oh Dios, nos permitas ejercer fe, confianza en que si estamos en tus manos, cumpliendo tu plan, tus propósitos, no hay forma de que fracasemos en la vida. Porque tú permitirás que aun en medio de las dificultades, nuestra vida encuentre sentido y propósito. Tú conoces cada persona que está acá presente. Tú conoces las personas que están quizá mirando desde sus hogares a través de cualquier dispositivo de las redes sociales. Tú conoces cuáles son sus luchas, cuáles son sus incertidumbres, qué le impide tomar el paso, la decisión, Padre amado, de aceptarte, de confiar en ti, de aceptar el llamado que le estás haciendo. En estos momentos yo oro, imploro para que tu Espíritu Santo quebrante toda barrera, rompa cualquier cadena que impida, querido Dios, que puedan convertirse en esos héroes que trascienden sus dudas, que trascienden el miedo, que trascienden la soledad y se arrojan por completo en tus manos, en tus brazos, para cumplir tus designios y propósitos. Tú conoces mejor que nadie cada situación que le aqueja. En tus manos están, Padre amado, para que puedan ponerlo por completo en sus manos y puedan confiar en ti como nunca en la vida lo han hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones y que el Señor nos ayude a confiar en Él con todas nuestras fuerzas. Para reflexionar en su caminar, en su vida con Dios, pero también permita que la gracia de Dios te convierta en el héroe que lleva un alma para Cristo Jesús. Hoy es la última noche de Transformados y hay alguien que está esperando que tú seas su héroe y lo lleve a las aguas del bautismo. Vamos a escuchar una música de fondo. El pastor va a estar allá en la puerta saludando a cada uno de ustedes y los diáconos dirigirán la